Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura, aquí otra vez desde la clandestinidad, con una pantalla en la que estamos viendo, bueno, los comentarios, estamos viendo los comentarios aquí del Discord, y estamos por lo menos el grupo chico, los que somos la familia de Paleopolítica, y en línea tenemos a Alberto, tenemos a Bruno, y tenemos también a Susito, que vuelve, el retorno de Susito. ¿Cómo estás, Susito? Te voy a saludar a ti primero. Ay, de puta madre. Susito, ¿dónde estás, cariño? Estoy aquí. Ah, estás ahí. Bueno, y el tema que proponía Alberto, bueno, lo que me enteré por Alberto, que me dijo Alberto, era el tema de los recursos naturales. Creo que íbamos a empezar sobre esa base. Quizás nos vayamos por un lado, un poco por el tema económico y de la política mundial, cómo está influyendo, ¿no? O sea, si empieza tu Susito con una intro si quieres, y ya después los chicos se van añadiendo, Alberto y Bruno. Los recursos naturales del mundo. Sí, Pero, porque ese era el tema que surgió, por lo que vi, sí, tenía que ver con esa cuestión. recursos finitos o los recursos infinitos. Quiero decir, no es lo mismo los recursos que se pueden crear y multiplicar que los que son finitos, los que da la Tierra y existe esa cantidad simplemente. Pero vamos a ver, la cantidad también es una cuestión de disponibilidad. Digamos que si tú extraes mejor el material de una manera más eficiente, pues de repente multiplicas los recursos que había. Sí, sí, por supuesto, pero cobre hay el que hay, no hay más ni hay menos. Hay el que hay. Luego, a ver, pueden existir los mecanismos de extracción más eficientes o menos eficientes, pero el Y cobre es luego finito, es el que y, hay. En cambio, el cereal, para mí el cereal es mucho más importante que los metales y puedes crear o puedes producir el cereal con la capacidad que tú tengas. Obviamente no es lo mismo producirlo en España que producirlo en la meseta europea de Hungría o la meseta de Bielorrusia, etcétera. Son cosas sí, totalmente distintas. y también es distinto el método el método de cultivo que utilices y todo esto, claro. No es lo mismo con un tractor, monocultivo, con todo tipo de, por supuesto, Efectivamente. Pero alimentos bueno, yo te digo transgénicos. una cosa. Sí. Yo solo te digo una cosa. Yo prefiero que me den el poder absoluto del 1% de la producción de trigo mundial a que me den todo el oro del mundo. ¿Por qué? Con el 1% del poder en el trigo, es decir, si tengo el poder sobre el 1% del trigo mundial, puedo influir en el precio y puedo desestabilizar los países que me dé la gana, porque si hay hambre, no hay estabilidad Sí, puedes en el país en especular, cuestión. pero digamos, aunque intentes especular con un 1% del trigo del mundo, digamos que el resto del mercado puede contrarrestarte de alguna manera. Entonces, el 1% del trigo del mundo seguro que se pueden hacer muchas cosas, pero no te da el poder sobre el mundo. No, no, claro que no te da el poder sobre el mundo, pero te da la potencial capacidad de poder desestabilizar el mundo. Obviamente yo si tengo una producción y la guardo y espero a que aumenten los precios, obviamente estoy especulando, pero no solo se especula mediante el precio, también se especula mediante lo que comenté antes, desestabilizar países, porque claro, tú si tienes un país inestable, tú puedes jugar no solo con la alimentación, ya puedes jugar con el resto de recursos de ese país. Por ejemplo, un país que es bastante ya conflictivo por naturaleza, Sierra Leona. Vale, si Sierra Leona ya es de naturaleza inestable, si fuerzas un poco más esa inestabilidad, ahí crees un caldo de cultivo en el mercado enorme, porque a ver, no solo vas a sacar rendimiento con la alimentación, también con los recursos que tienen ellos y además pues con la venta de productos ya manufacturados como pueden ser armas, como puede ser el textil, como pueden ser infinidad de productos. Es decir, es como si ese 1% de producción de trigo o ese 1% del poder dentro del trigo, pues a ver, eso es como si fuese la mecha
para abarcar otros mercados totalmente distintos, complementarios me refiero. Ahora, Susito, ¿tú no ves que la cuestión esta de, actualmente con esto de la enfermedad nueva, los gobiernos, los bancos centrales, están imprimiendo dinero que en realidad no va ni a favorecer, porque la producción de materias primas, el problema es que se ha impreso dinero sobre la idea de que va a volver a haber una producción y esa producción, ¿no? O la economía que se reactive y esa economía no se reactiva. Entonces al final se ha convertido en una burbuja especulativa todo, que es una cosa, ¿no lo ves así tú, Susito? Ahí A hay ver, mucha especulación. la especulación es lo que mueve el mundo en realidad. Quiero decir, Sí, la gente lo pero que quiere es comprar barato y vender caro. Comprar en un barato y año han vender caro. aumentado. O producir muy barato y generar beneficios con eso que se produce. A ver, en realidad no se puede comparar ni tiene punto de comparación alguno la productividad de un país europeo como puede ser España con otro país europeo como puede ser Dinamarca o con China o con Australia o con Estados Unidos o con Argentina. Obviamente cada país tiene una idiosincrasia totalmente diferente y tiene una potencialidad dentro de un mercado totalmente diferente al otro. Por lo tanto, a ver, el tema del dinero lo estuve mirando hoy, de que las monedas con poco valor, entre comillas, están aumentando frente al euro. ¿Por qué? Porque, a ver, esta crisis que estamos viviendo también hizo crecer el sentimiento nacionalista y eso también es un proteccionismo que hace que la divisa propia de cada país que aumente el valor porque se tiene más confianza en ella. Eso es lo Hoy que está por haciendo hoy, Putin. hoy por Putin hoy está poniendo. Eso es discutible. El sentimiento nacionalista no tiene por qué influir en el valor de la moneda. O sea, No, pero es interesante lo que es está indirecto, haciendo. es el sentimiento No. nacionalista Yo no digo impulsa eso. la productividad de la gente, digamos, en base a un orgullo patrio, y de ahí, de esa productividad, sí que puede crecer el valor de la moneda. Puede ser eso, pero No, no quiero decir que ese sentimiento nacionalista que hace que la gente confíe más en su propia moneda. Hasta No, hace es que poco ese es el punto que quería. no. hablabas de dólar y era la creme de la creme. En cambio, Estoy los totalmente. reales, la gente no los quería. Los rublos no los quería nadie. Ni los Totalmente. propios rusos confiaban en los rublos. Y los yuanes chinos, es que yo estoy flipando con los yuanes chinos. Un euro son 7 yuanes, escasos, son 6,86 o 6,87, una cosa así. Y antes era un euro 20 yuanes, hace relativamente Ah, poco tiempo. Eso también, a ver, eso es bueno porque tampoco va a haber una hegemonía monetaria de dólar y euro. Que bueno, el euro, a mí el euro que me expliquen por qué vale tanto, porque Europa no produce absolutamente nada, ni tiene los recursos naturales para respaldar una moneda que incluso es mucho más volátil, que ya se está demostrando que el dólar, que es la volatilidad hecha moneda. bueno, Putin ha decidido hacer eso. Putin ha decidido salirse de todo lo que tenga que ver con el dólar. Es que lo que está haciendo la Fed es una locura. Ahora lo que yo no entiendo es si tienen que saber esta gente que pues son muchos años de donde se ha visto que si no hay productividad, la impresión monetaria lo que crea son desastres. Como dice Milei, ¿no? 4.000 años de historia de precios e inflación demuestra que el tema de los chinos y de bla, 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 ¿no? Entonces ya se sabe, de alguna manera, que esto es para pegarse una piña. Lo que no sé si lo hacen a propósito, lo que yo no entiendo, pues, si hacen una impresión monetaria en la que el 20% de ese dinero nuevo va a acabar en manos de Jeff Bezos, va a acabar, o sea, supuestamente para ayudar a los pobres, imprimen una cantidad tremenda de dinero que al final termina en manos de los mismos, si lo piensas, ya sea por salvataje de deuda, ya sea porque al fin y al cabo la corporación es desde que empezó esta enfermedad nueva, la corporación es la que ha aumentado un 20% también su patrimonio y su riqueza, ¿no? Entonces ahí está el punto, ¿no? Que no sé si lo hacen a propósito o no. No sé si saben cuáles son las consecuencias. Lo que está claro es que Putin ha dicho, no, yo me salgo de esto. Y los chinos creo que también. Y los Están japoneses, además, el Banco Central japonés, el presidente del banco japonés, es que hubo dos personas que dijeron no, que fue el de Tesla, que no me sale el nombre ahora del chaval ese, y el presidente japonés dijo que no a,
al Bitcoin y el Bitcoin bajó un 12%, un 15%, solo 2 personas. Ahora imaginaros que diga Putin no al Bitcoin y que diga Xi Jinping no al Bitcoin. Quiero verles las caras. No. Xi Jinping no puede decir otra cosa que no. Su criptoyuan es una herramienta de control de masas que tiene que superar a Bitcoin y lo lleva implantando en la sociedad bastantes años. Ese es el proyecto estatal. O sea, no puede decir sí a Bitcoin jamás, porque si dice sí a Bitcoin o sus propios informáticos le montan paralelamente una criptomoneda más segura, básicamente le hunden. Pero me refiero a un público, que lo diga en público, como tuvo el valor de decirlo el presidente del Banco de Japón, que lo diga en público. Nosotros no apoyamos, en público, que diga, nosotros no apoyamos el Bitcoin. Pues si diciéndolo solo Japón y el de Tesla, que nunca me sale el nombre, que por eso soy malo, si solo esas 2 personas, imaginaros que lo digan los presidentes de 2 superpotencias, como puede ser Rusia o China. Es decir, la debacle del Bitcoin está más que asegurada. Y me gustaría verles la cara a todos estos iluminados que hablan del Bitcoin y que confían en el Bitcoin y todo eso. El Bitcoin no vale absolutamente nada, vale lo que digan que vale, punto. No lo respalda nada, no hay ningún mineral, no hay ningún patrón oro que respalde eso, ni ningún patrón trabajo, ni ningún patrón materias primas. ¿Cuál es el patrón que respalda el dinero fiat? ¿Cuál es la moneda que tú estás defendiendo? ¿El yuan chino o el dólar estadounidense? ¿El euro? ¿Cuál es la que te gusta? A mí, personalmente, la moneda que más me gusta, sí, el yen japonés. ¿En qué patrón está basada? En 3 patrones, en el patrón oro, en el patrón materias primas y en el patrón producción. Es decir, es una moneda que vale poquito, es decir, que necesitas mucha cantidad de yenes para adquirir un bien, pero es una moneda segura. Es una no sé moneda... de qué estás hablando. Japón reventó en los 80. Fue una crisis terrible. Pero digo ahora. Alberto, antes de desviarnos del tema, lo que está diciendo Susito coincide en... John McAfee decía que el Bitcoin es un desastre, pero no por la razón que decía Susito, o más o menos. Decía que el Bitcoin está condenado al fracaso por el tema de la privacidad. O sea, es muy fácil, supuestamente, hackear tu wallet. Y hay mucho tipo de propaganda negativa que hace que el Bitcoin no... Los gobiernos, obviamente, han hecho campaña. Y además entre tampoco, comillas, ¿no? Entre comillas es muy fácil hackear tu wallet. A ver, es que el problema es el error humano. La gente no controla bien sus wallets. O sea, no está acostumbrada a tener algo tan importante y se lo quita muy fácilmente. Pero no es otro el problema. O sea, informáticamente son muy difíciles de hackear. Hombre, yo hablo de lo que dice John McAfee, que ahí en cierta forma coincide con Susito en poner a parir al Bitcoin, ¿no? Porque John McAfee lo pone claro, a parir. Pero creo hay más criptomonedas que son todavía más seguras. O sea, Bitcoin puedes ir rápidamente a otras criptomonedas. O sea, Bitcoin puede hundirse y a nadie le importa porque el mercado de las criptomonedas es muchísimo más amplio. Y John McAfee defendía la de él, obviamente no recuerdo cuál era la que promovía él, pero él promovía una que supuestamente tenía más códigos de seguridad y era más... Además otra cosa es que nunca aprendió el Bitcoin, nunca, o sea, salvo países a lo mejor como El Salvador, que bueno, y países algunos que dijeron vamos a optarlo como patrón de nuestra moneda o lo que sea, es solo uno. O sea, fuera de eso, la mayoría de los países, tú si tienes Bitcoin, en puedes África, convertir en cash. ¿En África no había algo de eso? Que se paga mucho en bitcoins. En El Salvador, y también está el presidente de Honduras. Cualquier sitio con un alto nivel de contraeconomía asume el Bitcoin porque el Bitcoin ya era su modelo de negocio. Entonces la asimilación es prácticamente darle un móvil a alguien y ya está. Pero no son muchos, creo que hay uno nada más o dos, El Salvador y Honduras, y para de contar. Venezuela habían inventado una una moneda Petrocoin o algo así, pero no funcionó. El petro, pero sí, el petro. El petro está basado en materias primas que controla una corporación del Estado. Entonces es como la receta asegurada para el fracaso más absoluto. Lo del wallet yo creo que igual es lo que le pasó al del Baldeán de Mágico, este youtuber, que se olvidó la contraseña o la perdió, igual ahora podía ser rico, más de lo que será, y lo perdió todo.
Pero eso es culpa suya, vamos. No sé. Yo tengo entendido de que es lo más seguro que hay, de lo más seguro que hay. Y Ethereum más aún. No hay nada más seguro. Y Ethereum incluye una serie de funcionalidades que hace llegan al siguiente nivel de las sociedades mercantiles, que es la falta de necesidad de confianza. Trust free. Los, O sea, que los sistemas se vuelvan trust free es básicamente la automatización. O sea, el mercado se vuelve espontáneo en el sentido de que todo lo llevan bots, todo lo que es burocracia lo llevan bots, y tú contratos y demás. simplemente haces el contrato y punto, sí. O sea, lo que tengo entendido, según el del Baldeán de Mágico es que hay como tres fases. La primera es el Bitcoin, la segunda es Ethereum, o el modelo Ethereum, que son smart contracts, contratos inteligentes. Y la tercera es IOTA. IOTA, que viene de Internet de los Objetos, y sería, digamos, una capa superior de complejidad y de tal. Pero no Lo sé. de llevas una pulsera y te mueves por el mundo con realidad aumentada y ya está. Mm, Y todo funciona con inteligencia artificial. Pero la putada es que los estados, tipo China y demás, quieren hacerse con el control mm. de, La- de esa realidad aumentada. las CBDCs. Sí, sí. Y controlar toda la información. Y eso lo quieren hacer mediante inteligencias artificiales. Ahí está el problema. La inteligencia artificial es, digamos, el gran enemigo de la libertad al que se enfrentan las generaciones del futuro. Y lo único que tiene para defenderse es la criptografía. En ese sentido, esa es la batalla del futuro. De todas maneras, en China, Las IAs se pueden utilizar bien, o sea, se pueden utilizar para mejorar la vida de las personas, pero también se pueden intentar para hacer ingeniería social. de todas maneras, en China yo no sé, se da por descontado que se lo pueden cargar o se lo van a cargar, pero a mí me consta que hubo ya un precedente, pero no sé si el pretexto era que había habido un problema con la electricidad en, no sé, en una región por ahí, en Hunan o donde fuera, y que hubo un precedente de eso, ¿no? De que se cayó en una parte de China o algo así el sistema eléctrico. eh, y no sé si ha habido otros ataques, pero que al mismo tiempo, de algún modo, en China están el 70 o 80 o los que sean por ciento de los mineros, porque la electricidad es más barata o porque, bueno, porque hay zonas donde hace Ahí por ahí frío, va. hay zonas, y en Siberia también hay, pero sobre todo en China. Entonces, Mm. no sé si les conviene del todo acabar con ello, porque supongo que de ahí se deduce cierta economía, se deriva cierta economía beneficiosa, no sé hasta qué punto para la economía china, siendo el centro Pero eso de... es lo que Pues, he escuchado yo, Bruno, eh, ahí estoy totalmente. Lo que he escuchado es que van a cortar. Hay una región de China que es, fíjate que tenía un amigo de Sichuan, la provincia de Sichuan, donde supuestamente tienen muchas eólicas, mucha energía eléctrica eólica y todo esto que se usa mucho para la producción de Bitcoin, pero ya han amenazado de que van a o reducir o prohibir o algo así. Esto, para seguir esto hay un canal hindú que se llama WOM, no sé si lo conocen, que pone a parir a los chinos. Se dedica nada más a un canal hindú específicamente dedicado a poner a parir a los chinos. Y ahí ellos te cuentan todo este tipo de planes que tienen, ¿no? Y todas las cosas que están haciendo y como también porque la India supuestamente es un país que está muy cercano a aceptar el YouTube como el Bitcoin como parte de su sistema económico. Entonces, claro, también está la cuestión de la India, ¿no? Que la India y China sí, la India, tienen mira, un odio. la India es un país que está jodido porque tiene el asunto de la posible guerra nuclear con Pakistán. Es con Pakistán, ¿no? Creo que no me equivoco. Eh, y luego tienen el asunto de su enorme pobreza y luego tienen la potencia china al lado. Entonces, su única esperanza es seguir el plan que tienen hasta ahora de una oligarquía capitalista brutal que modernice el país, que lo ponga a tono en ciudades privadas brutales y vamos, lo que se puede hacer en la India es una locura, pero si aceptan Bitcoin como moneda de cambio, si el Estado te permite pagar en Bitcoin, y es posible que la India reviente, o sea, es posible que aquello crezca muy, muy rápido.
Y bueno, el Bitcoin podría lanzarse, pero eso ya sería decir muchas locuras. Ya sería especular mucho. Sí, no sé, el tema de China e India, la tensión entre China e India está cada vez más fuerte. De hecho, ahora están diciendo que los chinos están juntando tropas en la frontera, ¿no? Creo que alrededor de 150.000, 200.000 soldados efectivos en frontera. O sea, es un juego, el juego hegemónico. No sé si está Susito ahí, que Susito le gusta siempre, el Susito sabe mucho de esta cuestión, o les interesa en aprender estas cuestiones sobre las hegemonías, ¿no? El tema de los poderes hegemónicos, ¿no? Como las alianzas, por ejemplo, que Pakistán, China, Rusia, forman como una especie de eje, ¿no? Y la India y Estados Unidos otro, ¿no? Entonces, y Europa, entonces, claro, ahí entra la cuestión hegemónica también, ¿no? Y en esto creo que el Bitcoin, no sé, los rusos tampoco, no sé, los rusos son ni muy aquí ni muy allí con el Bitcoin, tampoco son muy enemigos del Bitcoin. Se han quedado callados. El de Ethereum creo que se llama Vitalik, pero no sé, supongo que será americanizado el tío, no sé, pero es que me suena un poco a eslavo, no sé si es ruso ese tío. Vitalik Buterin, si este er- es a canadiense, vamos, que es Ese es el un, de Ethereum, ¿no? El de Ethereum. el Ethereum, sí. Pero bueno, esos están todos en Suiza, ¿eh? O sea, Ethereum está en Zug, creo, al lado de Zúrich, por ahí. Vamos, que no sé qué tendrá Suiza, pero muchos de ellos están ahí implantadas, las centrales, las sedes centrales. Imagino que tendrá una legislación más flexible en cuanto a Sí. este tipo de cuestiones. ¿Y el Susito sigue ahí? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Y no sé, estábamos hablando ahí de la cuestión hegemónica, no sé, China, ¿hasta qué punto China está ganando, ¿no? O sea que ahí en parte es cierto lo A que ver, dice pero Alberto. China, hay que entender una cosa con China. A ver, a mí me gusta bastante cómo funciona China, pero hay que entender de que China es más débil de lo que pensamos, porque depende del resto del mundo de que compre lo que ellos producen. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que exista una alianza internacional, pues para pararle un poquito los pies a China, es decir, nada más que 3 meses sin adquirirle sus bienes o imponiendo unos aranceles elevadísimos que haga que pierda su competitividad en el mercado, pues a China le quedarían 3 o 4 años tal y como lo conocemos hoy en día. Cabe la posibilidad de que, a ver, China es fácil de desmontar, lo que pasa es que todo el mundo tiene intereses en China, intereses de libre mercado, es decir, empresarios o grandes empresas, grandes multinacionales europeas, estadounidenses, americanas, incluso africanas. Entonces, claro, es muy difícil y a ver que potencialmente todos digan hasta aquí y que se vayan de China y que no dependan más de China. Pero a China, con tal de dejarle de comprar, a China le quedan 4 telediarios, porque es más débil de lo que pensamos. También China hay que entender de que, aunque no sea comunista, de cara a la galería es comunista y también vive mucho de hacer faroles, de ir de farol, de decir soy esto y no es ni la mitad, como hizo antes también la Unión Soviética. A ver, la Unión Soviética daba mucho miedo, pero cuando cayó el muro de Berlín se supo de que no era para tanto. Pues con China pasaría exactamente lo mismo. Y no ha pasado ya, Susito. O sea, no está pasando. La pandemia no es el Chernóbil de China. No, porque, a ver, lo de es totalmente distinto. A ver, el paralelismo es interesante de analizar, hay que reconocerlo, pero también hay que entender de que lo de Chernobyl fue en el año 87, si no recuerdo mal, y a los 2 o 3 años, pues cayó el muro. Pero a O ver, el sea, muro esa es la idea. ya llevaba caído mucho tiempo, el muro ya llevaba caído mogollón de tiempo. Lo que pasa es que oficialmente pues cayó en el 89, claro. Y con China, pues a ver, yo creo que Xi Jinping que es un líder que está uniendo a los chinos, cosa que con otros líderes no pasaba. Y claro, cuando estos países o estos pueblos tienen un líder que unifique a la masa, pues también es peligroso, como pasa con Sí, sí. Rusia. A ver, Rusia, claro, tiene a Putin,
Putin es el gran líder y es el que unifica toda Rusia. Y a ver, y a los rusos, hablando mal y pronto, les pone cachondos eso de que tengan a un líder que pone en jaque al resto del mundo. Y a los chinos les pasa lo mismo. Cosa que, por ejemplo, aquí en Europa, a ver, Europa sufrió 2 guerras mundiales, aparte de las guerras internas dentro de cada país. Entonces, claro, a Europa pues le gusta quedar bien, le gusta ir de bueno por la vida, pero ir de bueno por la vida es un suicidio a largo plazo. Bueno, es que Yo creo, no fueron de buenos por la vida mucho tiempo y ahora tienen mucho complejo. claro, a ver, Europa está complejada totalmente, al igual que América del Sur, Claro, es que ahí no, exactamente igual. pasa que es cierto lo que están diciendo ahí, que China aumentó todo lo que son aparatos corporativos. Es que eso es lo que tuvo interesante y lindo esta enfermedad nueva. Todo lo que son los aparatos corporativos se beneficiaron. Por eso la teoría de que es un avance en contra de, digamos, de lo que son pymes o pequeños empresarios para que, digamos, los monopolios tengan más poder de mercado es muy evidente. No sé, a lo mejor algunos dicen, lo atribuyen a circunstancias, digamos, accidentales, se dio por esto, por el otro, pero es evidente. Y en ese sentido, todos los países, y países como Rusia, digamos, que tienen gobiernos estables, sólidos o como le quieras llamar, se van a ver beneficiados de una cosa como esta, porque van a reafirmar lo que decía Susito, su soberanía económica. O sea, van a ver como un peligro, digamos, sobre todo estados libres y fuertes que no están tan alineados, digamos, al Pero sistema por qué corporativo. nunca nombramos a Vietnam? Porque Vietnam está a la callada y como el que no quiere la cosa, está poniendo también sus cartas encima de la mesa en cuanto a producción. Yo creo que a medio largo plazo que Vietnam puede sustituir tranquilamente a China. Pero a Yo ver, creo que va a ser Y más no, bien. y no, y no es descabellado lo que que eso digo. no puede ¿Por ser, qué? hombre, que A ver, demográficamente no es viable. China lo que tiene es la demografía. sí, pero hablamos de producción. O bueno, a No, ver, no, de ¿tú qué producción. dices? Yo creo que Vietnam, a ver, hay un factor común en todos estos países, que un periodo de comunismo, férreo comunismo, y de una férrea autoridad, hace de que en medio plazo esos países sean todavía más potentes, aunque cambien de sistema, pero siguen teniendo esa mentalidad comunista. A ver, digamos que les han hecho sufrir y se han vuelto sufridos. Y por eso son más fuertes, digamos, ¿no? ¿Lo que dices? Un punto. No, yo lo que digo es que tiene la sociedad vietnamita, que podemos decirlo también en la sociedad china, la sociedad rusa, la de los países del este, cualquier país de este estilo, tiene metido en su mente colectiva el comunismo, la seriedad comunista, la unión comunista, ¿cómo decirlo? El espíritu de sacrificio comunista. Y El Sentido de comunidad. colectivismo. El colectivismo. estos sentimientos los metes en el libre mercado y no hay quien lo pare. Bueno, Un buen punto, pero también, claro, ahí también si vas a hablar de Pero, países sufridos, también puedes incluir a Irán, puedes incluir países que no sí, pero, necesariamente son comunistas. pero lo que decía Susito es que Vietnam podía superar a China en la yo faceta. creo que sí, ¿Cómo? mediante la producción. Es que ahí es Es donde yo decir, veo el tú, problema. mira, El sencillo, es tema de la muy producción, sencillo. Susito, Tú pillas etiquetas me da igual que sea de productos textiles, que de productos tecnológicos, etcétera. Espera, un segundo. Ahora, ahora es, Me estás diciendo que la demanda del resto del mundo es inferior a la capacidad que tiene Vietnam de producir. Eso es lo que dices, ¿no? no, lo que estoy diciendo es que solo con analizar las etiquetas de productos textiles, de productos tecnológicos y demás, se está viendo cada vez más Made in Vietnam y menos Made in China. Ah, que están compitiendo. sí, 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 él se sí, sí, refiere sí. a la cuestión competitiva.
competitividad. Pero claro, hay un problema, Susito. Yo creo que estamos viendo el capitalismo desde el punto de vista de hace 30 años, 40 años, de la cuestión de cuando el neoliberalismo empezaba. Yo creo que ahora hay un problema muy serio en cuanto a esto de la cuestión corporativa, digamos, del avance corporativo con respecto, y es que han dejado las cosas muy bien atadas. O sea, lo que se plantea, que a mí lo que me parece es que se está planteando ahora una cuestión de una oligarquía en el poder, de deseos de corporaciones o de accionistas o de lo que le quieras llamar, que está por encima de cualquier cuestión nacional. Quizás salvo Putin o algunos puedan plantarle cara o intentar mantener un poco de distancia de no ser absorbidos, digamos, por este aparato globalista mundial, ¿no? Porque está ahí, es como una fuerza que atrae a todos, que los une a todos, y que los saca, digamos, del contexto territorial, de lo que es la riqueza de la nación, lo que sea. O sea, la riqueza de Wall Street, de la corporación. Esa riqueza es la que maneja el mundo. El resto, la cuestión de productividad, sobre todo en los países del tercer Pero mundo, las materias esos primas, países tienen que jugar con la productividad. Obviamente no pueden jugar con el poder No, financiero que tiene no, no, Estados no, Unidos. no. Ahí es donde entra el asunto, es justo lo que dice Daniela, entra el asunto del capital financiero, entra el asunto de tu moneda en base a qué está, qué es lo que respalda el valor de tu moneda. Y lo que respalda el valor de tu moneda no son no es la productividad material, es sobre todo es la producción de información, el control geopolítico la influencia más que nada. y el que La circule, fiabilidad que da ese y país, el la que fiabilidad circule que da. es la huida hacia adelante de la que hablaba Marx, es decir, que la circulación está por encima de la producción. La producción no es más que el lastre que tiene que, digamos, que sincronizarse con el capital. El capital le dice, venga, más rápido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué Ahí más da está, que ahí sea en está. China o en África o donde sea? Bueno, yo creo que África jamás, 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 no lo veremos nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, y eso que partieron de la misma línea de salida, jamás tendrán el nivel que tiene el sudeste asiático, pero ni de coña, por la mentalidad más que nada. Pero, ¿eso qué es la La mentalidad? mentalidad, la mentalidad de un país o de las gentes de ese país influye mucho en su prosperidad. Es lo que más influye. Es decir, ese afán de sacrificio, ese afán de avanzar, de darlo todo por la comunidad, no es, obviamente, mira, un ejemplo que se va a entender perfectamente. África era más rica renta per cápita que el sudeste asiático hace 50 años. El sudeste asiático le está adelantando por la derecha, pero a una velocidad vertiginosa. Y es por la mentalidad, esa mentalidad vamos a ver, ya solo con ver las huelgas que hacen en Japón, que es producir para joder al empresario en vez de ir a trabajar, trabajan el doble. Vamos. Es decir, esa mentalidad de trabajar, 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 es lo que hace avanzar a un país. Esto nunca se verá en los países caribeños, por ejemplo, por su mentalidad y también por el clima, porque también inspira a no hacer nada. Pero yo creo que también. yo no sé si es tan fácil, Susito. Yo no sé si estamos en esa época en la que todavía los mercados están abiertos a posibilidades. Digamos que un país, ponle como, yo que sé, cualquier país que se te ocurra, digamos que Ecuador, ponle un país cualquiera, o Paraguay, cambia de gobierno y decide poner un gobierno totalmente libre económicamente, que promueve la empresa, que incluso le paga a la gente porque haga empresa. No creo que vaya a triunfar contra nadie, aunque lo hagan los orientales, porque el mercado ya, que es lo que decía Alberto, el mercado, el capital financiero ha hecho que la riqueza, eso es lo que hablaban siempre del wealth gap, ¿no? De la diferencia entre ricos y pobres, se ha disparado de una forma en la cual se ha quedado así. Por eso se podía plantear como una nueva oligarquía, ya que es lo que hay, una nueva oligarquía donde el capitalismo tardío ya no puede existir un Henry Ford, no puede existir un país como Japón, donde todo ese tipo de cosas ya como digamos como que las cartas se repartieron, ¿no? Están repartidas y no puedes decir devuélvanme las cartas que voy a dar todo de nuevo. Ahí es donde yo veo el problema, no sé si están de acuerdo ustedes, algunos. No, yo A ver, Venga, una vez digamos que llegamos a un equilibrio de mercado en el que se ha construido todo en todas partes y todo está ya, se han hecho todos los proyectos, y yo que sé, está todo muy avanzado y hay menos oportunidades, pero hay oportunidades en otras cosas, pero digamos que ya hay mucho construido. Bueno, pues ahí
digamos que lo que te impide, o sea, la oligarquía que te impide prosperar y que limita el libre mercado y ese tipo de cosas, no es otra en general que el mismo Estado. O sea, digamos que toda esa oligarquía se condensa y toda esa corrupción siempre es a través del Estado, o normalmente es así. Y ahí es donde los estados fuertes, bueno, aunque también hay que ver, porque como lo bajaron, por ejemplo, Gaddafi, demuestra un poco eso, ¿no? Gaddafi te puede demostrar como en un momento dado, si no eres lo suficientemente poderoso y deseas plantarle cara a esta cuestión mundialista, globalista, te pueden llevar puesta. O sea, es como peligroso, ¿no? Es un juego peligroso si lo piensas para los países, el no querer entrar, digamos, por el área. Y si te Pero, fijas políticamente, ¿quién hay en el mundo hoy en día, por ejemplo, gobiernos que no estén a favor de los lockdowns? Es muy raro, porque está todo atado y bien atado, como decía el generalísimo, ¿no? Dejo todo atado y bien atado. Bueno, lo han dejado todo atado y bien atado, no sé, ¿o no? es que la oligarquía esa parece a veces fantasmal o, bueno, vamos a ver, por ejemplo, hasta ahora se supone que el medio, digamos, paradigmático era el petrodólar, ¿no? Como moneda mundial, digamos, por donde había que pasar. Y Rusia se va a salir de ahí, se va a salir. De hecho, habían promulgado no sé qué decreto para ahora, para este mes siguiente. En plan, pero... Gas, ¿no? No, bueno, para Gas. salirse del petrodólar, para que no les tengan que pagar en dólares y demás. Pero bueno, en Rusia hay más gas, quizá, no sé. Hay petróleo y Sí, gas. Rusia es la que alimenta toda Europa de gas Ya- y por eso los europeos están intentando impulsar la alianza de los tres mares, creo que se llama así, Sí, sí, sí. que es básicamente... Ah, vale, vale, vale. Sí, bueno, no, bueno, sí. Pero Pero, pero la salida viene de la impresión monetaria. a ver, La salida viene, Bruno, por la impresión monetaria del dólar. a ver, El lo que que quieran pasa, salirse. sí, bueno, a ver, esta alianza de los tres mares, lo que pasa es que, bueno, no sé si tiene las patas muy largas, pero, a ver, va de Polonia a, no sé, a Rumanía por ahí, y por otro lado a Croacia, vamos, lo del mar Adriático, Negro y Báltico. Pero los que más se han enfurruñado con ellos son los checos, diciendo que eso en realidad es una maniobra polaca y los polacos son antirrusos totales, es decir, sería una reacción a Rusia más que... De hecho, los polacos, que siempre han estado opuestos al Nord Stream 2, ahora pues se lo van a tener que comer, es decir, porque los tres ¿cómo es? Los que surten de gas a Europa son Argelia, que cada vez tiene menos reservas, Noruega, que lo mismo, cada vez está exportando menos, y Rusia. Y no sé si alguno queda, Turkmenistán, pero Turkmenistán creo que no tanto. Y Turkmenistán el 10% de la producción mundial, es bastante, pero supongo que igual lo exportan más a China o algo así. Entonces parece que queda Rusia como el gran exportador en Europa, porque Noruega es cierto que cada vez menos y Argelia también cada vez menos. Entonces, Bueno, pero bueno, Rusia, lo de esto, han sacado un decreto justo después de lo de la reunión en Ginebra de Putin con Biden, es que dice que, bueno, que se salen del petrodólar o digamos del consenso que había. Es decir, que está a punto de acabarse el consenso ese. Y lo que quería decir es que los que se opusieron al gran paradigma mundialista fueron Saddam Hussein y este otro de la Jamahirilla, el Gaddafi, y se los cargaron, ¿vale? Pero es que ahora Putin lo está haciendo, y China en parte también, y no pueden, es un hueso. Entonces, El armamento nuclear, eso influye mucho. sí, entonces hay que plantearse sí, si esto es una remodelación, si eso que entendíamos como élite mundial o mundialista se Sí, el está, orden mundial, sí. claro, se está multipolarizándose o si ya simplemente no se puede hablar de él. Simplemente no se puede hablar de él. Y lo que estaría ganando aquí, lo que se estaría imponiendo sería algo así como el más maquiavélico, ¿no? El que mejor utilice estas tecnologías que están disponibles, que se pueden usar y que están ahí, y entonces, pues a ver Sí, quién controla más a su población, ¿no? Una carrera, porque es que Putin
después de cuando se fue a Ginebra, el alcalde de Moscú se puso a poner obligatoria la vacuna y estas historias. Es decir, y cuidado, que la vacuna no es esto de Susito que dice, que se vacunen todos. Eso es una chorrada total. Es decir, no hay casi ningún beneficio que se vacunen los menos de 50 años. Es una cosa de mero sentido común, ¿no? Entonces, lo de la vacuna tiene directamente que ver con proyectos que están ahí, que se ven en Microsoft y todas estas multinacionales que tienen que ver y las aseguradoras y más, que tienen que ver con el control de la población y el IoT, de IoT, el Internet de los objetos, pero de los objetos humanos. Es decir, de nosotros, Sí, que puedan saber exactamente. que puedan saber cuando te duele algo, hay cosas que te miden la fibromialgia y estas historias, o sea que vacuna, que se la coman, o sea, no se trata de vacuna o no vacuna, no es eso. Entonces, eso es un Sí, poco... yo lo veo más bien mira, si tú quisieras hacer un buen estudio de cómo de lo que ocurre cuando introduces un agente externo tan contagioso como este virus, lo introduces en la población y lo liberas por el mundo, ver qué pasa. Pues antes teníamos algunas referencias con lo que ocurrió con la conquista española y bueno, la conquista de América. Y después de eso es todo datos o sea, anecdóticos completamente. Y ahora lo que hay es la capacidad de mapear a todo el mundo por medio, o sea, de los registros de todos los dispositivos móviles de todo el mundo y asociarlos con las migraciones, movimientos del virus, de todas las cepas. Y todo eso se puede hacer ahora y hacer todo tipo de modelos y estudiarlo para luego hacer lo que se quiera, luego introducir en la población básicamente lo que te apetezca para llevarla por donde tú quieras. Pero digamos que ese es el plan del capital financiero, porque digamos son los primeros que lo han visto, bueno, aquí tenemos la oportunidad, y por eso todas las corporaciones, ¿no? Aquí tenemos la oportunidad de hacer un negocio del siglo y convertir a toda esta gente en lo que es, vamos, básicamente en ganado y hacerlo por encima de los estados y a través de las fronteras. Y bueno, ese es el plan, esa era la idea. Y es verdad que han dado con un hueso, pero bueno, ahí es donde empieza el juego, porque el hueso con el que han dado tampoco es que sean gente súper amable con otro plan mejor. Y no sé, igual Putin, pero los chinos no tienen O sea, los chinos quieren su propia versión de lo mismo. Claro, es que también, bueno, ahí también hay una cosa que es cierta lo que están diciendo, estamos entrando otra vez en un tema, nos estamos arriesgando. Aunque no sé cuán arriesgado sea decir, por ejemplo, que esto último que está haciendo el sistema económico, digamos, occidental, pudiera parecer el fraude más grande de la historia de la humanidad, si te paras a pensarlo. O sea, si supongamos que los gobiernos y 4 o 5 empresarios, vamos a ponernos en plan como le gustan los libertarios, ¿no? En plan de criticar el capitalismo de amigos, ¿no? Entonces, pongámonos en ese plan. Vamos a suponer que 5 o 6 empresarios se juntan con los políticos principales del mundo y dicen, vamos a meterles aquí, los vamos a dejar a todos secos, les vamos a sacar el dinero a todos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a imprimir dinero, cosa de que podamos hacer que los pobres coman, sean cada vez más pobres, y que los señores estos grandes estén protegidos y resguardados su capital. O sea, es un fraude, es un fraude. Y yo no sé si está bien o mal decirlo, si nos van a censurar, no sé, porque da miedo a veces hablar de estas cosas. Pero es lo que se ve. Entonces, no sé hasta qué punto convenga entrar en ese tema. Yo diría que es cierto lo que dice Joaquín, quizá mejor analizarlo un poco desde fuera o desde la perspectiva de los resultados de lo que están haciendo, del plan que tienen, de dónde quieren llevar esto o qué puede resultar de esto, si saben lo que hacen o están dando palos de ciego, etcétera, etcétera, pero no entrar directamente al grano porque si no nos va a pasar como nos pasó con el italiano que nos van a fusilar. ¿No? Digo yo, no sé. Sí, yo no voy a hablar más del tema. Sí, tampoco hemos dicho Claro, gran cosa. No hemos dicho que sean malas las vacunas, son buenísimas. No, yo lo que he dicho es que para los menos de 50 años, ni fu ni fa, vamos, que no hay una urgencia.
¿sabes? Que tampoco se van a cargar. Parece que no, los efectos secundarios tampoco son tan graves y que, vamos, que no pasa nada. Pero vamos, que la vuelvan obligatoria, eso es un tema de discusión perfectamente válido, vamos, no creo que te No, censuren por nada. supuesto. El tema de la economía, esperemos que tampoco. El tema de ver los resultados económicos que pueda traer, económicos y políticos que pueda traer esto. Yo creo que es la función de paleopolítica, más allá de que aquí nadie tiene intención de criticar lo que hagan los gobiernos, sino simplemente analizar el resultado de lo que va a pasar, ¿no? De qué puede pasar si la Fed decide imprimir un 20% más de dólares que existen en el mundo. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar esto, el otro, el otro, el otro. Darlo empíricamente, estudiarlo, hablarlo, compararlo con otros fenómenos históricos, como decíamos la otra vez, estaba Alberto, no me acuerdo si estaban Alberto y quién más, hablando del tema de cuando surgió la inflación en China, ¿no? El primer caso así registrado de la dinastía Los Ming, chinos se ¿no? pusieron a imprimir papel, a dibujar papel y a jugar con él y eso duró un siglo y luego reventó. O no sé cuánto duró, pero reventó brutalmente, claro. Claro, y eso es lo que se plantea ahora, una repetición de eso, porque claro, si la economía se para, ¿cómo ayuda supuestamente a la gente más necesitada imprimiendo dinero? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde termina ese dinero? ¿No? Termina en el que más tiene al final, siempre, ¿no? Y más ahora como está el sistema, pues. Sí. El dinero siempre sufre tendencias, ¿no? Entonces, digamos que hay flujos, entonces si tú metes más flujos, o sea, tú aumentas el caudal, los flujos son los mismos. Entonces, normalmente se dice que en economías consumistas, da igual que sean capitalistas o socialistas, el dinero siempre va al productor. O sea, el dinero siempre va al tío que vende, que hace más caja. Claro, y más si tienes una situación en donde, por ejemplo, Walmart, Amazon y toda esta gente incrementaron su capital en un 20%, la pobreza aumentó un 20%, el dinero impreso todo un 20%, todo con el 20%, fíjate qué gracioso. 20% más impresión monetaria, 20% más pobres y 20% más ricos las empresas corporativas. O sea que si era un plan fraudulento, funcionó a la perfección. Funcionó, pero vamos, que no se había planteado nunca en la historia de la humanidad, quizá una cosa así fraudulenta a ese nivel, porque el dólar es, como lo que decíamos antes de la cuestión de los chinos, es la moneda que rige el mundo, ¿no? O que rige por lo menos el mundo occidental, ¿no? Está atado al petróleo, está atado a todo. Entonces sí, yo creo que sí, Putin está haciendo lo que tiene que hacer y los chinos igual están intentando salvarse. Y sí, ellos pueden. Gaddafi y Saddam Hussein no podían. Lo del uso de papel moneda por parte de la dinastía Ming, eso lo tengo yo apuntado. No sé ahora desarrollarlo bien, pero esto lo escuché a un economista francés que decía, hablaba de eso como objeción a los que solo se fían del respaldo en oro o en plata y lo utilizaba así. Luego dice, bueno, y también como un ejemplo de decir que el trueque no existe como tal más que posterior al derrumbe de una moneda. El trueque se le da sobre, que eso lo decía también Luis Carlos Martín Jiménez de la escuela de Oviedo, del entorno de Gustavo Bueno, que el trueque se da solo cuando una moneda no está, pues sobre los restos, digamos, sobre la, digamos, el patrón que queda, pues digamos que se suple con el trueque. Vale, digamos que vamos a la playa, tú y yo, Bruno, vamos a la playa y cogemos conchas, ¿no? Sí. Y entonces decimos que esto es nuestra riqueza. Tenemos, yo qué sé, cada uno tenemos 3 ovejas y decimos cada una de estas conchas es una oveja, ¿vale? Y entonces tú dices que nunca hubo trueque, sino que siempre estuvimos con conchas, ¿no? Las conchas valen como... Ah, bueno, claro, claro, claro. Claro. Se Debería pueden de haber... romper y tienen algunas propiedades que son, o Sí, sea, las conchas se utilizaron sí, como dinero al principio primitivo porque sí, se pueden sí, claro. romper y ese tipo de cosas, sí. Vale, Sí, vale. que vamos, que siempre ha habido... Pero yo, vamos, también yo entiendo que la moneda surge en Lidia, ¿no? Con Cresus, hace el siglo No, VI. pero yo hago, no, tú estás hablando de acuñar, yo Sí, de acuñar. metal, ¿no? Sí, sí, Porque yo hablo de utilizar cosas del medio. sí. Entonces yo simplemente estaba pensando en lo que tú decías porque igual siempre hubo
un patrón de lo que sea, que se escogería subjetivamente, y ese patrón se abandonaba o colapsaba por algún motivo y se iba sustituyendo por otro. Pues igual algo así, sí, pudo ser. Quiero decir, porque dices que nunca hubo trueque, pues antes de que hubiera moneda y ese tipo de cosas tenía que ser más o menos así, o no. Bueno, no, yo lo digo de oídas, pero eso lo sostenía también, no sé si el Graeber el anarquista que era economista, antropólogo o algo así, también lo decía, yo creo, y varios más. Pero no sé si... Por ejemplo, los caparazones chinos, porque hay una escritura china del milenio 4 antes de Cristo, algo así, que se hacía en caparazones chinos. Yo no sé si eso contaba como dinero, como moneda. Luego hay otro caso en Europa, se utilizaba mucho con palos que se rompían a la mitad y entonces encajaban el uno con otro y se hacían marcas y demás, y eso valía como dinero también. Es decir, que no haya acuñación, pues sí que hay, porque se hace al romper dos palos, pues queda un encaje ahí, entonces queda una forma que se puede llamar quizá acuñación singularísima de aquel que lo acuña en el momento de, ¿no?, de generar esa moneda, no sé, pero... Y luego, bueno, lo del papel moneda, y luego cuando sucumbió el papel moneda en China con los Ming, vinieron los manchús, los manchús del norte, que son pues una especie como de mongoles y tal, y de hecho el mandarín es un idioma mezclado tiene muchos préstamos del manchú, es decir, que es un idioma, es el menos chino de todos los idiomas, es como el español, el castellano es un idioma basquizado, es casi... Mira, durante el reinado de Kublai Khan, en 1307, el imperio tenía un problema de deuda y de inflación, y entonces hubo un levantamiento. Entonces, el valor del papel moneda se devaluó un 80%. Entonces, la corte se enriqueció muchísimo y los mongoles también se enriquecieron. Básicamente fue un saqueo. Los mongoles, o sea, los nuevos dirigentes, la nueva oligarquía saqueó brutalmente a la población a través del papel moneda, una estafa. Y también en el ajo estaban los ricos comerciantes y los funcionarios chinos, que era el antiguo Estado, que ayudó a hacer todo esto. Y bueno, esto fue gracias a que los gobernantes mongoles podían imprimir tanta papel moneda como ellos quisieran, y el dinero, pues eso, inflación, y prohibieron el oro. Claro, estos cabrones prohibieron el oro y la plata porque el oro y la plata son... no puedes falsearlos, o sea, tú los pesas, claro. Esto es oro de tal calidad, lo puedes medir, puedes comprobar, y entonces esto vale lo que vale, oro y plata. Entonces lo prohíbes, y si puedes lo robas y te lo llevas a Fort Knox. Y también porque es que había una prohibición del comercio exterior privado. Entonces, aquí me pone esto, ¿no? La circulación y el aprovisionamiento de lingotes de oro estaban limitados por la prohibición del comercio exterior privado. Sin embargo, luego, es que diacrónicamente no sé qué va antes, bueno, no sé si va después esto que voy a decir, que es que luego están los galeones de Manila y esto, es decir, la plata y demás que venían de los españoles. Claro, eso es posterior, porque la dinastía Ming va del siglo XIV al XVII, creo. Entonces los galeones serían ya al final, y que fue debido a eso, a no sé qué accidente o qué cosa sucedió ahí, que se les vino abajo el imperio, la dinastía, vaya. Pero no sé exactamente cómo fue. No sé si fue por lo del papel moneda, por eso, porque había mucha falsificación y hiperinflación, que solo había, pero no sé si eso fue anterior o sincrónico con esto de los galeones de Manila, es decir, la plata española. No sé si sucedió al mismo tiempo. Habría que estudiarlo. Curioso que lo que estaba diciendo Joaquín, que Gengis Khan, pero creo que precisamente fue con los mongoles, ¿no? Que surgió la inflación en China, ¿o no, Alberto? Creo que eso era lo que estabas diciendo, ¿no? A ver, llegó este señor, ¿cómo se llama este? El Kublai Khan, conquistó todo aquello.
Fue durante unos cuantos años, unas cuantas décadas, entró Kublai Khan, conquistó el centro, prácticamente, no sé si, bueno, creo que fue fácil conquistarlo. Y entonces Kublai Khan se dijo que pasaba de su tradición y de la cultura mongola y se hizo chino y básicamente se convirtió a la burocracia, se convirtió en un burócrata del antiguo imperio chino y entonces intentó conquistarlo desde dentro mientras conquistaba, controlarlo desde dentro con sus instituciones mientras conquistaba el resto de provincias del imperio. Y los mongoles eran un poco cabrones y lo que en realidad al final hacían era saquear lo que no podían controlar. Y al final es lo que hicieron. Entonces los mongoles utilizaron la impresión de papel moneda y pues eso, crearon esa inflación. Era completamente... esto es que es una cosa que hacen los gobernantes pues muchas veces. Así pagan un montón o sea, tienes que pagar las hordas. O sea, ¿cómo pagas las hordas? Pues, a las hordas les pagas con oro y plata. Prohíbes el oro y la plata, compras todo tipo de cosas en China y con eso alimentas a todas las tropas que luego vas a enviar a conquistar Europa. Entonces esto es lo que hicieron los mongoles. Y... Sí, fue para financiar la guerra, crearon una inflación para financiar, digamos, las campañas militares. Claro, y entonces todo el imperio Yuan, que era básicamente este imperio mongol sobre China, colapsó muy rápido. Entonces en el 1311 colapsó. O sea, entraron en el 1271 y colapsaron en 1370. O sea, ya en el 1311 es cuando se saquearon económicamente y desestabilizaron completamente la zona y entonces ya todo el mundo se levantó. Y aguantaron allí hasta los 70, hasta el 1368. Sí, porque eso había sido, claro, yo estaba hablando de la dinastía Ming, que es del 1370 al 1640, cuando sea, y tú hablas de la Yuan, claro, que esos son de Anterior, sí. influencia mongola, y es eso, es que hay como refluencias, ¿no? Los yuanes son mongoloides, luego vienen los Ming, que son Han, supongo, o sea, que son chinos, y luego vienen los Qing, que son de nuevo manchús, o sea, mongoloides y tal, hay como una especie de intermitencia, ¿no? Pues es que si ves que puedes hacerlo, pues los gobernantes aprenden y igual lo vuelven a intentar, claro. Hay que compartir lo de Ray Dalio, que es muy interesante porque Ray Dalio es uno de los promotores de esta idea de la hiperinflación que puede generar, o la inflación que puede generar a largo plazo, lo que está haciendo la Fed ahora mismo, ¿no? Y sí, es como un rumbo medio kamikaze, ¿no? O sea, ya pasó con los mongoles y creo que no había más casos. Eso que comentaba del libro de Milley, 4.000 años de historia de precios e inflación. Que lo escribieron, creo que Milley lo escribió junto con Giacomini. Sí, era 12.000 años o ahora incluso más, no sé, de control de precios, sí. Sí, porque ahí también, cada vez se plantea la cuestión de la ingeniería social en la economía, ¿no? Es como una ingeniería social sobre lo económico, lo que se plantea, si el dinero es fiduciario, entonces vamos a poner la confianza a prueba, ¿no? Yo veo que sería más bien ese el planteamiento, ver hasta dónde llega la confianza, pero el problema es que esa confianza tiene que ir acompañada de productividad, y si no hay productividad, no la hay cada vez menos. Entonces, ¿cómo vas a conseguir que ese nivel de impresión monetaria esté acorde con la economía en el mundo real? Es imposible. Porque no ha aumentado la producción, no se están descubriendo cosas nuevas, no se están fabricando cosas nuevas, lo que se fabrica ya siempre es lo mismo. De hecho, las materias primas suben de precio porque la producción se frenó con el tema de la enfermedad, pero después la impresión monetaria aumentó y la producción no. Entonces te queda ahí como digamos, te queda un hueco, un agujero para rellenar que van a tardar generaciones y generaciones en pagarse, ¿no? Si se puede pagar alguna vez. A ver, el plan es con todo eso, se supone que van a hacer todo tipo de inversiones estatales y cosas, yo qué sé, que van a ser buenas para la población. O sea, eso es lo que venden a la gente. Sí, esa es la idea, eso es lo que quieren vender. Que van a hacer cosas, pero sí, la cuestión que... Pero el tema keynesiano es a base de deuda. O sea, tienes que creer que en algún momento de la historia
no sé, la generación que venga o quien sea, va a tener una capacidad de producir lo suficiente como para poder volver a nivelar esto de lo que habla Raidalio, ¿no? La cuestión de la diferencia entre el 1% y el 99% en cuanto a la riqueza, ¿no? Que ahora es abismal, ¿no? Puede decir que, escuché el otro día que hay 3 personas que tienen la misma cantidad de dinero que toda la población de los Estados Unidos, sumada. Solo 3 personas. La verdad que si lo ves así, la cosa asusta. Es O sea, que, si mira, esto que has pasado, estas gráficas que has pasado son unas gráficas de Pareto. O sea, la retroalimentación del sistema, como si fuera un juego el sistema, o sea, las personas que o tienen suerte o tienen éxito por algún otro motivo o por su habilidad, aprenden más y para la siguiente vez que lo intentan tienen mejores posibilidades. Entonces de ahí cada vez hay más y más acumulación en pocas manos y aquellos que pierden más y tal. Entonces se supone que eso no solo funciona para los sistemas capitalistas, sino es para todo, para muchos otros sistemas vivos. Digamos que ahí es la competición y el que gana la competición está beneficiado, ese es el incentivo. O sea, eso es lo que decía Pareto de por qué aparece esa población súper rica. Oye, ¿dónde está Susito? ¿Se ha pirado? Acaba de salir. Qué mamón. En principio habría que hablar del tema De la del agricultura, sector sí. primario porque sí, habíamos hablado de esto de las subvenciones también a ganaderos y cómo se pelean entre ellos a ver qué tractor es más caro y demás. Sí. Pues no sé. Yo ahí no tengo mucho que decir. Pero bueno, en ese sentido, lo que cabe esperar, habría que hablar de eso, un poco con lo que se ha empezado. Susito ha empezado a hablar de qué recursos está hablando, si son limitados o ilimitados. Y, y lo cierto es que lo que hay aquí es mucha opinión y mucha doxa, pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuál es la naturaleza, por ejemplo, de los hidrocarburos. Es decir, nadie sabe cuánto hay, nadie sabe si el origen vegetal y animal, es decir, el petróleo su origen es animal y el carbón es vegetal, pero nadie sabe si quizá haya otros métodos, quiere decir, han surgido, quizás sean teorías muy estrafalarias y tal, pero bueno, se ha dicho por ahí que podría haber métodos no orgánicos, vamos, es orgánico, el petróleo son hidrocarburos, es decir, eso es química orgánica, pero que podría surgir no necesariamente de seres vivos, no lo sé. ¿Hasta qué punto son limitados esos recursos? ¿Y hasta qué punto se acaba en la corteza terrestre las reservas que pueda haber? Es decir, porque es que llevan anunciando que se va a acabar pues, ya desde el 1920 y 30 se decía que se iba a acabar, pero sobre todo cuando se ha vuelto propagandístico es a partir de los años 90 con lo del GIEC, y que se ha ido adaptando en las organizaciones internacionales, obviamente con el trasfondo de una comisión, o sea, de una comisión en el sentido de una tasa que se podría cobrar según la producción y el consumo de hidrocarburos, cosa en fin, no tiene ningún sentido porque la inercia que lleva el consumo mundial no lo permite, es decir, eso sería como tirarse un tiro en el pie, y porque si estamos hablando de niveles de CO2 en la atmósfera, digamos que si el nivel es de
no sé si es 200 o 400, es 200 creo, partes por millón. Eh, si la producción anual es de 1, pues cada año subiría 1. Pero es que esto que están diciendo de limitar la producción, lo único que haría sería reducir un 2% de ese 1%, es decir, 0,02. De 200, 0,02 que no echas a la atmósfera, es decir, que no sirve para nada. Es evidente que el resorte, el fundamento de esa tasa no es más que un impuesto mundial. Y no hay más, no hay más, porque de otro modo tendrías que romper con la civilización actual. No hay otro modo de reducir las emisiones que rompiendo con la civilización actual y yéndonos al siglo XVI o por ahí. Entonces, como que no cuela, ¿no? Y de hecho, tienes a los chinos y los indios avisan cuál va a ser su producción y ellos ya dicen que no, que ellos van a seguir consumiendo y aumentando su producción, con lo cual, por mucho que lo hagan en Europa, ya no es un 0,002, o 0,02, sino un 0,00002, porque en Europa se produce 1% o 2% de toda la producción mundial de CO2. O sea, porque cada ¿Y el vez somos más. hidrógeno? Y de hidrógeno, bueno, ya el metano. El metano es 4 veces más favorable, genera más, ¿cómo es esto? Invernadero, ¿no? Efecto invernadero que el CO2. Entonces, pues igual tenemos muchas vacas mm, que tiran muchos pedos de metano, pero vamos, tampoco creo que. Bueno, ahí fíjate que hay una cosa muy interesante que hablabas de Bill Gates, Brunito, que decía lo del Bill Gates que está comprando todas las granjas, que la intención es hacer carne que no sea carne, o sea, una carne sintética para poder abolir la ganadería por el tema del CO2, ¿no? O sea, exterminar las vacas. Una cuestión, se ve que les está dando por una volada marxista, ¿no? Digo marxista, maoísta, perdón, no como los Mao con los canarios, ¿no? Vamos a matar a todas las vacas, exterminarlas, que no existan más para que no se tiren pedos y no creen este problema, ¿no? No sé, es así, Bruno, ¿no? Esa es la verdad, digamos, de forma, Sí, más hay un, allá de que sea hay un cierto, ¿no? trasfondo, un trasfondo casi humorístico que puede volverse realidad, en plan ese, ¿no? Ahora, lo gracioso es que si miras todos los países del mundo, hace 40, 50 años la población de ganado vacuno se triplicaba, cuadruplicaba en casi todos los países del mundo. O sea que ese problema, si las vacas son un problema de la naturaleza creado por la naturaleza que destruye a la naturaleza, Eso entonces, bueno, se hacen un pispás. Mira, con el coronavirus, con el coronavirus, lo que han hecho es cargarse a todos los bisones de Europa. Se los han cargado a todos. ¿Por qué? Porque la segunda ola, bueno, uno de los variantes venía de una granja de una granja de Holanda y otra de Francia, bueno, de bisones, ¿no? Entonces se los han cargado, pero en plan centenares de miles y fuera, pues ya está. Entonces eso hay excusas que te lo permiten en un momento, vamos, todos muertos, no hay problema. Sí, si tienes cualquier enfermedad en tu ganado, los puedes matar a todos tranquilamente. Sí, sí. Eso, vamos, y lo único que te piden es que puedas procesar los cadáveres, es decir, que se los dejes a ellos y vienen con un camión, les llamas y ya está. Susito, interesante. Susito, ya, Dime, ya dime. está, ¿no? Ya estás tranquilo. Eh, oye, que querías No, que fui a mear antes. pero Y que me cago en habíamos la Es hostia, que yo, no se puede ni mear tranquilo, que ya estás ahí, pipipín, pipipín, pipipín. que habías justo propuesto otro coincidió tema. que Tanto para mear como para cagar hay que estar tranquilo, que si no, no sale. Sale Y me mal, sale habrás mal. oído decir a mí, me habrás oído decir a mí, Susito, ¿qué opinas de no sé qué? No me acuerdo que estábamos hablando en ese momento y te di pie para entrar y estarías con la meada y se cortó el meado. No, pero yo meo muy bien, ¿eh? Bueno, eso no Y meo importa, clarito, no meo oscuro. Eso es buena señal. mear de relax.
Pero sí, el tema no me acuerdo qué es lo que fue, en lo que me parece que fue algo que ver con... Sí, a ver, que Bruno lo inicie, ¿no? Que es el tema que Sí, él quería hablar. sí. Bueno, quería hablar, Susito. Habías dicho que te quejabas de las quejas de los agricultores que en realidad digamos que se quejarían de vicio, porque si bien es cierto que la agricultura no se promueve en España, ya para empezar, hay un montón de subvenciones que les permiten, por ejemplo, caer en esas competiciones tontas, digamos, pueblerinas y provincianas de a ver quién se compra el tractor más potente y demás, ¿no? Y como tú lo vives igual más de cerca, pues a ver cómo, qué podrías No, a decir. ver, hay que entender una cosa, el que vive de la agricultura totalmente libre del Estado, por decirlo de alguna manera, o libre de, mejor dicho, de los chiringos de agricultores, vive perfectamente bien, marca sus precios, vende sus productos, no se mete con nadie, nadie se mete con él y prospera medianamente bien. Otra cosa es aquella gente que está apuntada, entre comillas, o inscrita en ciertas organizaciones, pues para chupar subvenciones, y obviamente si chupan subvenciones, si firman ese contrato, lo tendrán que cumplir. Es decir, ellos reciben ayuda a cambio de algo. Entonces tendrán que achantar y tendrán que admitir eso. Porque no sé si sabes que aquí en España el Ministerio de Agricultura paga subvenciones por tener a barbecho los terrenos. Es decir, te paga para que no produzcas. Que así el mercado no se satura teóricamente ni de cereal, ni de remolacha, ni de ningún otro producto. A mí eso me parece, no sé, contraproducente. A ver, yo discuto muchas veces con agricultores en Facebook y tal. Yo les hablo del modelo neozelandés y dicen que sí, que sí, que sí. Después tú les explicas el modelo neozelandés, que es totalmente libre mercado, y ya no lo quieren. Y dice, Estoy ¿quién muy a marca favor los del precios? modelo neozelandés. Estoy muy ¿Cómo? a favor del modelo, que estoy muy a favor del modelo neozelandés. Hay A mí muchísima me gusta, permacultura ahí. Sí. a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho. Y claro, a ver, si un ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. En Nueva Zelanda, lo que más se produce en términos de ganadería, obviamente se produce de todo, pero lo que es una verdadera potencia es en la ganadería ovina, en el tema de las ovejas. En el tema de las ovejas. Pero es que, claro, ellos son totalmente libres en la producción y pueden hacer lo que quieran con su producto. Además, no solo es carne, son muchas más cosas, es leche y es lana. Y además eso repercute después en su industria textil, porque producen ellos todo. Y además no hay intermediarios, son los propios ganaderos que se autodenominan empresarios, es decir, no se autodenominan como los de aquí pobres labradores y pobres agricultores o pobres ganaderos. No, ellos se consideran empresarios y rentabilizan lo máximo posible su producto, su empresa. Entonces les va genial. Lo que pasa es que aquí, ¿a ti te parece normal que un sector que espere al segundo trimestre del año para cobrar las subvenciones? Es lo único que quieren. Ellos no se preocupan por mejorar su explotación, hacerla más competitiva, modernizarla tecnológicamente. Es decir, que incluso sería bueno para ellos porque el trabajo sería menos duro. No se preocupan por eso, se preocupan de que les den la subvención de turno cada año. Entonces es un sector tan, ¿cómo se dice? Tan... no me sale la palabra Precarizado. ahora. No, Precarizado no, igual. no, no, no. Es un sector tan intervenido por el Estado que, claro, al final ellos tienen que aceptar lo que ellos mismos quieren. Ellos quieren que el Estado intervenga, pero el Estado interviene y tampoco quieren. Después les dices que existen otros modelos de libre mercado dentro del sector primario. Ellos dicen que sí, se los explicas y no lo quieren, porque como no hay
precios mínimos marcados, pues ellos tienen miedo de que les paguen mal el producto. Y después están con la leyenda urbana de que los terceros países que importan sus productos y patatín y patatán. Joder, pues ponte las pilas, chico. Avanza un poco. Estamos en el siglo XXI, que no estamos en el siglo XIX. Y además aquí pasa una cosa, que aquí hubo subvenciones a fondo perdido para modernizar las explotaciones. No se modernizaron, se compraron apartamentos en la playa o les compraron el deportivo al hijo para que vaya por el pueblo presumiendo. Claro, porque como nadie pedía explicaciones de ese De eso hay dinero, mucho, pero, De eso hay mucho. Por pero, toda España. pero ahora piden explicaciones del dinero que el Estado da, sea Unión Europea, sea autonomía o sea Estado central. Ahora piden explicaciones y ahora tienen que gastar el dinero. Es decir, si te damos 50.000 euros para esta máquina en especial, tienes que comprar esta máquina en especial y tienes que presentar los documentos conforme las quieres y si no, tienes que devolver el dinero, cosa que es normal. Yo creo que es normal. Obviamente que el Estado pues que debe ayudar, debe subvencionar, pero unas subvenciones controladas, que Nueva Zelanda también subvenciona, no vamos a decir lo que no es, también Para eso subvenciona. están los bancos, Usito. Si se mete ahí los putos políticos, van a montar corruptelas y clientelismo. Tarde o temprano. Y igual habrá algún clientelismo que te guste, pero tarde o temprano habrá uno que no. A ver, no es clientelismo. A ver, el banco obviamente te deja el dinero. Tú le presentas un proyecto y se lo ve viable, claro que te deja el dinero. ¿Cómo no te lo va a dejar? Porque también le interesa al banco dejarte dinero para que se lo devuelvas con intereses y que te vaya bien para que ingrese más dinero. Eso es de lógica pura y dura, ¿no? Hoy en día, Susito, yo creo que lo que está pasando es que hay un avance muy grande contra todo lo que sea el agricultor, el pequeño agricultor, digamos la cuestión de lo que decía Alberto de la permacultura y todo esto, es una cosa que por lo menos en Occidente es muy difícil que se dé, o sea, que se esté dando a nivel masivo. Digamos. La mayoría de los campesinos están en todo el mundo, sufren, donde mire. Creo que es la profesión, fíjate, que más suicidios tiene, la de Bueno, granjero. yo no sé si es los que más se suicidan y si no, o si no. Yo lo único que sé es que yo en esta comarca, que es una comarca totalmente ganadera, yo no conozco ningún ganadero pobre. Se pasan el día llorando, pero yo no conozco ningún ganadero pobre. Tienen su apartamentito en la costa, tienen su chalezazo que te cagas, tienen varios coches, no son SEAT, que son coches de alta gama, tienen los tractores los mejores del mercado y se quejan de que no da. Pues a mí que me expliquen dónde sacan el dinero para pagar todo eso, que son tractores de 50 millones de pesetas o de 60. Subsidiados con préstamos que los que decíamos antes. Ahora con la inflación que viene, como suban los tipos de interés, mueren todos. Y aunque no A lo mí no me sé. dan pena. Yo creo que debo de ser el único sindicalista del mundo que el sector primario no le da pena, porque los ganaderos no son obreros, son empresarios. Pero Susito tiene razón, son empresarios subvencionados por el Estado, tal que, o sea, esas deudas que tú dices que han pedido al banco, Daniela, no se las darían, no les darían esos dinerales para comprar esos tractores que no necesitan. A ver, a mí me enseñaron que tenemos una sobrepotencia de todo lo que es el... ¿Cómo se llama esto? De todo lo que tenemos de tractores y aparatos de maquinaria agrícola en el país, tenemos una sobrepotencia del 30%, del 40%, una cosa así. La gente compra tractores que no necesitan, destrozan sus tierras porque los utilizan... Mal. Los usan mal. Sí, los usan mal, no tienen ningún tipo de cuidado. Y básicamente están reduciendo muchísimo el valor y perdiendo unas cantidades de dinero absurdo. Entonces, todo eso hay que seguir, es gasolina, hay que seguir echando dinero. Entonces, se ha formado, o sea, se ha formado esta red clientelar. Y además es que son gente
que con ese dinero se han montado sus dinastías y sus pisitos por todas partes y sus rollos y sus contactos con los diferentes partidos y esas mierdas. Son Y gente no te que olvides una cosa, Alberto, muy importante. a ver. Seguramente que lo leíste en los periódicos y salió también en la televisión y salió bueno, en diferentes medios de comunicación. Es rara la semana o es raro el mes en que no salga alguna noticia de algún ganadero, algún empresario ganadero que tenía, como si de cerdo se tratara, a inmigrantes ilegales en régimen de esclavitud, a cambio trabajando 14, 15, 20 horas diarias por un plato de comida. Encima son explotadores. Son negreros, literalmente. A ver, negreros, son una cosa que pasa habitualmente cuando tienes una generación que ha tenido de todo en la vida y que se lo han dado, se creen, pues eso, que tienen derecho a todo y a tomarlo todo de los demás. Entonces, digamos que en la medida en la que la sociedad y sus medios de producción privados que tienen les permitan, van a intentar, pues seguir viviendo así, con esta superioridad. Yo quería ir preguntarle a Susito qué opina del sindicato de Vox. ¿Solidaridad se llama? Susito tiene mucho que decir sobre ese tema. Susito, que me alegra que esté de vuelta Susito, porque Susito es todo corazón. Entonces, yo lo quiero mucho, mi amigo. No voy a decir nada de esa panda de vergulos, no voy a decir nada de eso. No, es que un sindicato, tú fíjate aquí en Chile, tú dices un sindicato de derecha y suena como, no sé, una cosa esquizo. O un sindicato liberal, un sindicato neoliberal. No es nada de eso, no es nada. Es un chiringuito de ellos, es un cortijo para ellos, porque, a ver, tienes que entender de que el discurso que tiene Vox hacia el sector primario es un discurso populista y es un discurso que a esta gentuza del sector primario que les gusta, la intervención de los precios, después que el Estado apoye, después crear un enemigo común que son los productos foráneos, etcétera, etcétera. Vamos a ver que el libre mercado es bueno. Ojalá que pudiesen entrar todos los productos de fuera. Ojalá, porque eso es bueno para el mercado. Existe competencia, después los agricultores de aquí se pondrían en las pilas para producir mejores bienes o mejores productos y demás. Pero no sé, es que además tú los ves y aparte de estar esféricamente orondos, hablan de agricultura cuando nunca se agacharon a recoger un puñetero melón y una puñetera sandía. Es decir, tienen un discurso totalmente vacío, un discurso populista carente de sentido. No dicen nada, simplemente dan brindis al sol, pero no dan soluciones. A mí lo que no me parece normal es que esta gente habla de los productos marroquíes sobre todo, pero es que no se da cuenta de que los que producen los productos en Marruecos son empresarios de agropecuarios españoles afincados en Marruecos y que se traen esos productos producidos en Marruecos, los envasan en España y ponen producto español, porque tienen su cortijo montado. Son los propios españoles los que están comprando los terrenos en Marruecos. Y después son esas gentes, son las que van después con las banderitas en la pulsera, porque aparte de eso son proxenetas de los símbolos nacionales, es que las tienen todas, no hay por dónde cogerlos. No hay por dónde cogerlos, literalmente. Y a mí lo que mejor, y después, claro, las empresas de importación, pues tendrán que estar reguladas de alguna manera para que no engañen al consumidor. Yo como consumidor, yo quiero ir a un mercado y poder comprar un tomate marroquí, un tomate gallego o un tomate murciano. Y yo libremente decidir cuál comprar. Y a mí, si por precio y por calidad el tomate marroquí me parece bueno, pues lo compro y punto. Y eso no significa que sea peor español. Peores españoles son ellos. Peores españoles son ellos. Que se van para Marruecos a producir y después traen los productos de fuera y los venden pues de aquí, engañando y estafando al consumidor. ¿Qué opinas del proteccionismo? El proteccionismo a los sectores estratégicos, ¿te refieres?
O sea, cualquier sector, digamos, de la idea genérica de la intervención de A ver, gobierno de alguna manera en el como sector un trámite privado. temporal para sentar el sector dentro del mercado está bien, pero que no sea algo que se perpetúe durante el tiempo, o que sea o que sea una intervención eterna, que sea una intervención durante unos años para estabilizar el mercado y que después, pues que les den la independencia para que hagan lo que les plazca, pero no que esté ahí Precisamente, siempre. y Gullo habla, Marcelo Gullo habla de un intervencionismo inteligente, ¿no? Y pone de ejemplo a la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Cómo intervienes en cosas estratégicas, ¿no? Que sabes que de alguna manera van a fomentar determinados sectores de tu economía. Un poco esa sería la idea básica, ¿no? Lo que plantea Gullo, y que creo que es más o menos por donde vas tú, Susito, creo A por ver, más o menos por ahí. yo lo que planteo es que el Estado simplemente incida donde el capital privado, donde el emprendedor privado no llega, como se hizo hace décadas con el Instituto Nacional de Agricultura, creando silos, creando, ¿cómo se dice?, creando almacenes para que los agricultores privados hagan uso de ellos. Es decir, que el Estado cree las instalaciones para que los agricultores y los ganaderos y todos los trabajadores del sector primario pues trabajen cómodamente. Es decir, si el Estado crea carreteras, autovías, vías de tren, etcétera, etcétera, ¿por qué no puede crear infraestructuras para el sector primario? Y ya está, Eso ya se hizo. ya nos ha vendido el fascismo, ya está. ¿Cómo, cómo? Pero bueno, en cierta manera lo que hay es un fascismo internacionalista en lugar de nacionalista, ¿no? Si lo piensas. No Entonces sé es si hay algo. marxismo, entonces no es fascismo. Que la diferencia entre el marxismo clásico y... A ver, el fascismo es un marxismo nacionalista. Punto. No, es que se le puede dar las vueltas que si el fascismo surgió Alguien como dijo, una respuesta nacionalista al marxismo internacionalista. alguien dijo que esto que tenemos ahora es una cierta forma de trotskismo internacionalista, un trotskismo, es como una especie de trotskismo, si lo piensas, ¿no? O sea, de la cuestión progre, de la cuestión el leninismo biológico, que eso me acuerdo Raúl odiaba que lo dijera, ¿no? Lo del leninismo biológico y todas estas cosas. Pero hay un cierto grado de no me gusta llamarle neomarxismo porque no tiene nada que ver. De hecho, el progresismo es una cosa norteamericana, si lo piensas. Pero sí hay un cierto grado en el poder, digamos, en los que manejan las cosas corporativas. Es un liberalismo social, Pero que se intenta imponer un liberalismo de conciencia tranquila, que tiene sus pinceladas de carácter social, pues para que no quede tan de malo frente a la galería. no, claro, pero y tampoco, como dice Joaquín, que nada de trotskismo. Bueno, no me refiero a trotskismo No, en lo ideológico, me pero refiero más bien a trotskismo en la metodología. pero hay O mucho de sea, la cuestión de puritano. exportar la revolución, exportar la democracia. Hay mucho de Di, Bruno. puritano. Hay mucho de puritano también, ¿eh? O sea, es un liberalismo, pero no sé yo, porque ahí los extremos se confunden. Hay mucho de puritano, de esto de al final no se puede hacer nada. Todos podemos hacer lo que queremos, pero hasta tal punto con consentimiento, ¿no? Con el consentimiento hay que pedir permiso a ver si la partener le apetece al empezar, a la mitad, en el orgasmo y al acabar. Y si no, no vale, ¿no? O sea, hay mucho de eso, mucho liberalismo hipócrita en realidad, no es liberalismo. En cuanto al fascismo, a mí me parece, estoy de acuerdo que esos tercerposicionismos que se le llama, que incluirían a nazismo, fascismo y otros tipos de quizá catolicismo, o vamos, El fascismo, o eso sí, claro, o islamismo, bueno, que no son islamismos, ¿no? Árabes, digamos que sí, estoy de acuerdo con eso, que es una especie de comunismo nacional. Lo que pasa es que, claro, desde el comunismo y demás se reprocha el hecho de que la nación es un concepto burgués y que es un concepto capitalista y demás. Entonces ya, pues,
digamos que objetan eso, ¿no? Que no es un nacionalismo, no es un comunismo nacional porque no es un porque es burgués y es capitalista y demás y pues entonces es malo y tal. Que sería el fascismo no sería más que una Es un reacción de, colectivismo. claro, pero que sería más bien, según los comunistas y bueno, desde la izquierda, vamos a decirlo rápido, Sí, sí. sería una especie de decadencia o crisis del capitalismo, de la cual salen los burgueses apoyándose en el pueblo, ¿no? Apoyándose, pero luego para volver a engordarse ellos como A, siempre lo han a ser hecho, ¿no? burgueses. Sí, pero Sí, eso ya ¿no? es, A burguesarse más. claro, pero eso ya es decir mucho, porque ya eso es una Ah, definición procesual, pero para eso hay que ver, a ver si conduce a ello o no. Y lo que se ve es que el comunismo conduce claro. también a ello. Entonces, todo Sí, conduce a eso. Muy bien, eso es lo que te iba a decir. Claro, Claro, todo lleva a una ¿no es acaso el comunismo ya una decadencia del burgués? claro, sí. Porque quiero decir, em, Es que qué es de lo hecho que propone qué es lo que propone el comunismo? Es extingue al burgués a base de robarle todo y tal, pero luego es que esa es la putada, que el burgués vuelve a aparecer, porque estaba ahí, o sea, y lo puedes intentar matar y decir que es contrarrevolucionario y hacerle lo que sea, pero, pero es la misma decadencia del burgués que luego va a volverse capitalismo, o no. Joder, es lo de Lenin, ¿no? De la nueva política económica, creo que era, que en un principio iban a desculaquizar todo y luego dijeron, bueno, pero no tan rápido, ¿no? Y además está el tema Claro. de eso de que hay que robar a los kulaks, a tal, al burgués, pero ¿quién lo hace? Claro, ¿quién lo hace y cómo lo distribuye? burgués. Y al final es eso, vamos, o sea, no tendrás nada, que dicen el Y claro, foro ahí, bueno, económico. pero Marx lo planteaba ya eso, Bruno. Marx decía que ¿quién? Es que al fin y al cabo, si lo piensas, tiene sentido. ¿Quiénes son los que dirigen las revoluciones? Los líderes de opinión. ¿Y quiénes son los líderes de opinión? Suelen ser la parte ¿No? de la burguesía. O sea, el rico está en su volada y el pobre no es líder de opinión. Eh, Pues una revolución proletaria en sí mismo puede sonar una a ver, contradicción si lo piensas. Es una ese, contradicción que yo veo del marxismo ahí, ¿no? Como si la la revolución. burguesía es la que revoluciona. La revolución es el proletariado, pero el proletariado es lo de la práctica, la praxis teórica y estas bobadas, ¿no? De Althusser. Eh, es decir, claro, o sea, al final te metes en un círculo vicioso. Es decir, claro, pero dentro de los obreros hay una vanguardia y demás, ¿no? Al final resulta que la vanguardia no son obreros ni de lejos. O sea, pero es siempre así. Los A sindicatos, ver, los sindicatos primero hay que igual. entender que lo primero y más básico que hay que entender el error es que la burguesía nace del proletariado. O sea, la Sí, burguesía no es nada más que un sí. proletariado que se ha burguesado, nada más. Sí, Bueno, no necesariamente. no, no, pero Cuidado que sí. ahí ellos tenían entre los white collar, ¿no? Que eran Lenin y Trotsky y los que realmente se consideraban proletarios como Stalin, ¿no? Ahí ellos mismos establecían ya una diferencia, una No, cuestión. no, Todos pero la ellos se burguesía, burguesaron. no, pero la burguesía es Sí, eso, o sea, la burguesía son los laboratores, es decir, si están los oratores, los velatores y los laboratores, la burguesía son laboratores, son proletarios, gente que trabaja, solo que es decir, están los que rezan y tal, ¿no? Los que pelean y tal, y los que producen, los pero burgueses, reaccionarios. burgueses producen porque el mercado es algo que hay que hacerlo y eso, estás produciendo un mercado, eso es producir, en efecto. Eh, entonces producen, son laboratorios, solo que son aquellos que producen de una manera particular, producen circulación, producen organización, digamos, ¿no? Organización, ideas y estas historias, pero es producción perfectamente. Capital, bueno, pues lo mismo, es producción. Sí, sí. Todo gira en torno a eso al final. Y entonces, al acabar con los otros dos estamentos, por decirlo así, porque los nobles y aristócratas eran guerreros, son caballeros en la Edad Media, eran eso, al acabar con ellos les entra como una especie de remordimiento, porque acaban con todo lo sublime, lo heroico y demás,
Entonces, Con todo lo romántico. claro, ¿Qué dice el capítulo 1 del manifiesto? Sí, y, maravilloso ese capítulo 1, es bellísimo, a mí me encanta, yo y- creo que y lo que una de las ocurre con bases importantes. eso, lo que ocurre con eso es que se hacen mecenas en un primer momento, se hacen mecenas y así surgen las grandes conjuntos, bueno, ya sea en pintura, Tiziano, bueno, todo esto en Italia y demás, y en Borgoña y en Holanda. En Holanda, todo eso que surge en Holanda, Países Bajos, vamos, surge con el descubrimiento de, bueno, hay dos fases. Primero en el siglo XIV-XV, que hay una concentración del comercio por allí, Holanda, digamos Países Bajos, y luego con el descubrimiento de América, los holandeses son los neerlandeses son los que primero se abalanzan un poco, los que llegan a las Indias Orientales y luego al Caribe, antes que los ingleses. Son los holandeses. Y, Sí. y lo hacen además a rebufo de la represión española, porque cuanta más represión hubo, más aprendieron, digamos, que es como las sanciones a Rusia. Cuantas más sanciones hay, ellos más se surten de defensas y de métodos para salirse del agujero, ¿no? Y ahí surge el arte. Y entonces, Bueno, claro, es que ahí es donde sí, lo que hablábamos antes con Susito del tema que decía Gullo, ¿no? Del proteccionismo bien hecho, ¿no? De la cuestión de Isabel I de Inglaterra, de cómo creas un imperio, ¿no? Si lo haces bien, si te sale bien la jugada, creas un imperio, ¿no? Por ahí va la cosa, más o menos, digo, no sé. sí, Es a esa. no, bueno, iba a ir por el tema del arte, porque también es interesante, ¿no? O sea, porque es como que le dan un impulso al arte, el tema de los burgueses, que es gente que no tiene esa, que es que paradójico, porque es gente que son inaptos para el arte, es decir, quiero decir, los poetas estos franceses, ¿no? De la década de los Es, 70 y por ahí, Baudelaire y todo esto, es gente que se dedica, nada, qué sé es la yo, decadencia. la decadencia, ¿no? O sea, es gente decadente, Es sin la embargo, decadencia burguesa, justo, sí. El sí, lujo, la, ina- digamos, la la avaricia, ociosidad y demás, y las todos los drogas, vicios, la bebida y sí, tal. sí, sí, el opio El y ocio. demás. Y entonces, Sí, sí. pero sin embargo, se hacen mecenas, es decir, le dan tanta importancia que al final resulta que lo épuisent, ¿cómo se dice en español? Lo agotan. Y se llega al dadaísmo y al surrealismo y todas estas historias. Es decir, que es como una Bueno, especie. acompaña. Es decir, al Sí, acabar con acompaña. el resto de estamentos, acaban con la humanidad. Así, tal cual. O sea, es una Bueno, dialéctica claro, acompaña. interesante. Acompaña la decadencia. Si te fijas, por ejemplo, ayer estaba viendo un documental de la BBC sobre la historia de las cruzadas y te pone a los cruzados como unos locos salvajes, perversos, malvados y Saladín como un genio. Y fíjate que es un mensaje, es el mismo mensaje que te da el, digamos, el oriental, el islámico, ¿no? El lado de Medio Oriente tienen esa teoría. Saladín es como un dios para ellos, ¿no? Pero es curioso que Occidente es el único que es crítico consigo mismo. Occidente no se pone en el lugar de cómo era, digamos, un cristiano de esa época del siglo X, ¿no? No entra en esa mentalidad, prefiere no entrar en esa mentalidad y ponerse del lado de que nosotros somos los malos, ¿no? Nosotros hemos sido los malos, ¿no? Lo nuestro está mal, hay que destruirlo, hay que acabar con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es parte intrínseca de la cultura y no sé hasta qué punto del liberalismo, si lo piensan, ¿no? Quizá un resultado un poco de la cuestión de la crítica más bien liberal. Bueno, ese es el anticristo de Nietzsche, un poco. Quiere decir, no es gratuito, no es gratuito, yo creo. Es decir, eh, que los blancos europeos seamos los que tengamos que tomar esa bandera la, de la culpabilidad universal, tiene el sentido porque somos cristianos, somos el último hombre, por decirlo así, y porque es cierto que somos nosotros, es decir, vamos a ver, en Mesopotamia pues se haría lo que se hiciera, pero digamos que los que hemos inventado, digamos, este mecanismo de... Debe de haber algún
ideológicamente lo pondríamos en el cristianismo, pero tecnológicamente igual la máquina de vapor o algo así, o porque no creo que sea la vuelta al mundo, ¿no? O sea, no, sería más o menos quizás la máquina de vapor. No sé si, digamos, metafísicamente tiene algún sentido hablar de la máquina de vapor como el pecado original, No, no sé. no. La máquina de vapor llevaba inventada 600 años. Sí, bueno, sí, Em, no. O sea, es una conjunción de eventos. sí. Digamos que no se había dado durante la historia ninguna masa crítica. Y es cierto que los españoles y su imperio y el conocimiento del globo y los viajes, y viajes, digamos, exitosos y muchos, y las poblaciones y las tecnologías que necesitabas para eso, digamos que eso eh, solo se dio a partir de ese momento, la posibilidad de eso. Mm. Digamos es el universalismo, ¿no? Lo que nos define o es el universalismo, aunque unos más y unos menos y tal, Lo pero que decimos, Occidente es universal. En cuanto al tema cristiano, Sí, sí, ca- cuanto al ca- tema cristiano es, claro, y por lo menos la cultura grecolatina, hispánico grecolatina, es el tema del plus ultra. Llegas al mar y dices, pues ahora a las barcas. mm, Y yo qué sé, llegas a otro sitio y a las barcas y dices, coño, estamos en una pelota y hay que salir fuera de la atmósfera, a las naves espaciales. Y ese sí. tipo de tonterías. Sí, No es sí, tienes toda la como, razón, sí. no es como el Imperio Romano, que es el Mediterráneo, que es, sí, a los dos lados del Mediterráneo, pues lo que sea, ¿no? Pero el eje es el Mediterráneo, la referencia es el Mediterráneo. Eh, eh, lo que está Mediterráneo, entre dos tierras. Sin embargo, claro, con el cristianismo eso es un apocalipsis, quiero decir, ya se declara que aquí, de aquí al infinito, vamos, o sea, aquí no, El mundo se vuelve más grande, sí, sí, tienes toda la razón. pero también hay una cosa que dice Molbech que es cierta, que la religión católica hasta cierto punto mantenía el equilibrio en Occidente. Una vez que entras en la cuestión ya más puritana, es como que puedes terminar haciendo de la imagen de John Lennon un manual de instrucciones, que creo que es a lo que hemos llegado, ¿no? Hacer de la imagen de John Lennon, que no hay fronteras, no hay eso, pero en vez de ser una volada stoner, como era en el caso de Lennon, lo convierten en un manual de aplicación, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Mira lo que dice esta canción, qué bonito, vamos a imponer esto en todo el mundo. Es un poco esa cuestión, o sea, ese es el lado, digamos, místico de la volada de ahora, ¿no? sí, porque justo he ido a visitar a mis padres y mis tíos que están allí y tenían puesto el imagen de Lennon, ¿no? O sea, ¿tú te puedes imaginar eso? O sea, en fin, con dos cojones. Sí, esto dice, ¿cuánto llevamos? Yo no sé cuánto, ya tendría que mirar la grabación. Y como tengo la pantalla puesta en grabar el chat, no lo he mirado, no sé si tú lo estás Sí, mirando, una ¿verdad? hora cuarenta y Sí, dos minutos, sí. estamos bien, estamos en un largo normal, no nos hemos ido de olla. Y ha estado lindo tener a Susito. Yo no sé si ahí vamos a poner en la vuelta y regresamos con Susito, ¿no? Volvemos de la clandestinidad con Susito. Sí, sí. Pues nada, si se despide ya la cosa o... Sí, ¿no? No, estaría bueno concluir con algo. No sé si ahí Alberto o tú mismo o el Susito. Susito ha hablado poco hoy. Lo suficiente. Y muy bien. Intervenciones muy buenas. Lo que mola de No Susito es sé. que que lo tiene todo clarísimo. Es un tipo de doctrina, ¿eh? O sea, de impartir doctrina. Eso es lo que hablaba Ébola de la integridad con uno mismo, ser íntegro con lo que tú crees, ¿no? Yo también busco un poco eso de alguna manera, aunque bueno, o sea, con las debilidades personales individuales de cada uno, pero más allá, fuera de eso, en la cuestión memepléxica individual, intentar tener una memoplexia que sea sana, ¿no? Y ser fiel a ella. Yo creo en esto y esto, tengo esta creencia y soy fiel a ella. No me vendo, no me presto, no me alquilo, ni... Y si cambio de idea va a ser por voluntad propia, no porque alguien me lo diga. No, es un poco, yo creo que es la cuestión eso, ¿no? Y es un poco lo que Vivir, implica mantener el mundo en ruinas. sí, vivir como uno, digamos,
ha decidido, o sea, tú tienes unos valores, unas creencias, no sé, incluso una cierta vocación en el activismo político o lo que sea. Si tienes algo de eso, digamos, lo suyo es que intentes vivir, o por lo menos, o sea, vivir tal y como digamos, como predicas, pero no sé, tal y como tú quieres vivir, digamos, eso, o tú quieres vivir y tienes, si no vives como tú quieres vivir, por lo menos lo suyo es intentarlo. Y digamos, si quieres tener una memeplexia sana, lo suyo es que la memeplexia esta sea crítica, claro. Y intentar vivir según esta, digamos que trae a la persona bastante respeto a sí misma y bueno, Sí, no, satisfacciones, supongo. y no refugiarse, a ver, porque se dice mucho, qué sé yo, ¿no? Estas defensas del socialismo, o más bien ataques contra el individualismo, pues tienen obviamente que son lógicas, es decir, pero no refugiarse en ello, en la norma o qué sé yo, en cómo funciona el mundo, como si eso se pudiera saber, no refugiarse en ello para escabullirse de uno mismo, porque en realidad, aunque eso sea imposible, lo del noscete ipsum, del conocerse a sí mismo, no es posible, por lo menos en su totalidad. Pero tú no te puedes escapar de eso. Es decir, no escaparse de eso. Lacan hablaba de un universalismo, de un singularismo universal, ¿no? Lo que tenemos en común es que no tenemos nada en común. Pero eso ya es tener algo en común. Obviamente que tenemos algo en común, ¿no? Pero, digamos, en última instancia, lo que nos tenemos en común es que somos totalmente singulares. Es decir, que somos, tenemos nombres propios, propios, es decir, que es propio. Es decir, que no somos iguales a nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, universalismo singular, lo llamaba Lacan. A mí eso me Bueno, parece interesante. bueno, una buena idea, porque además va a llegar, hay gente con la que no vas a tener puntos de comunicación de alguna manera, ¿no? Porque su memeplexia es tan distinta a tu visión del mundo y no vas a coincidir con ellos, quieras o no. Lo que sí quería decir, chicos, es que esto lo podíamos, estaba pensando crear un formato nuevo. ¿Ha visto? No sé si conocen a Quetzal, el Quetzal y él tiene un formato en el que le llama el fumadero de Quetzal, y es parecido a esto, donde se pone, por ejemplo, los chats. Me acabo de dar cuenta que esto tiene para video también, no lo sabía, podemos grabar los caretos también si queremos. Pero hacerlo aparte, digamos, en lugar de hacer un directo, hacer un día a la semana, el día que sea, aquí en el Discord, un paleopolítica íntimo, como le queramos llamar, paleopolítica íntimo, me parece bien, ¿no? Donde nos juntamos el grupito chico, como quien dice, ¿no? Los que estamos aquí ahora. O DLR, por ejemplo, que no está, o algún otro de los que están en el grupo. No sé, me parece una idea interesante, no sé cómo la ven. Tú, Alberto, que estás ahí siempre más en la cuestión Yo de, la veo bien, yo la veo bien. sí, un PPIC íntimo y hacerlo a lo mejor no los domingos, otro día, quizás, y otro horario. Bien, están diciendo que les gusta la idea. PPIC íntimo, muy gay, muy bien. Sí, buena, buena. Se hará entonces. Y yo diría cerrar la grabación por hoy. Yo voy a cortar la grabación por hoy porque ha estado genial. Igual podemos Un seguir placer. hablando. Vamos, cómo se corta esto. Imagine there's no heaven